El cuarto es una entrada que va desde la placa. Y eso es importante saberlo. Porque cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo hago estrías simples, voy a empezar acá mi placa y acá otra placa. Cuando yo digo estrías simples, simplemente es así, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y eso dónde lo hemos visto? ¿Y qué tipo de cultivo? Urocultivo, ¿verdad? Esto lo hemos visto en urocultivo. Entonces, esto no va a aplicar para lo que son las muestras respiratorias, o por lo menos que tienen gran carga bacteriana. Los que tienen gran carga bacteriana siempre se va a sembrar en 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y acá en 4. ¿Sí? Eso es para una muestra que tiene gran carga bacteriana, por ejemplo, como son las muestras de heces, las muestras de secreciones respiratorias, y también aquí va a entrar el cultivo de secreción faríngea, que es lo que estamos viendo, ¿sí? De esa forma es como se va a hacer la siembra. Y es importante identificar el tipo de siembra, por favor. No todo se siembra por estría simple. Siempre se hace, hay que identificar qué tipo de estría estoy usando. ¿Verdad? Ponte bien la gorra, por favor. Entonces, y otra cosa también que hicieron fue, entonces dicho esto, entonces yo identificando el tipo de siembra que hice, las estrías que hice, yo inmediatamente tengo que también hacer las puntadas que hice, ¿verdad? En los medios, en el agar sangre. Porque acá hemos usado, ¿qué hemos usado en la secreción faríngea? ¿Qué usamos? Agar sangre. Agar sangre. ¿Agar sangre de qué? Agar sangre de cordero, de preferencia. ¿A cuánto por ciento? 5. Entonces, el agar sangre es uno de los medios más utilizados, el agar sangre de cordero, porque en realidad se probó con varios tipos de agar sangre de cordero, de ovino, de conejo y de caballo también en cierto momento, pero el agar sangre de carnero fue el que demostró bastante, digamos, efectividad y viabilidad en el crecimiento del microorganismo, ¿sí? Entonces, una vez que yo haya hecho reconocido, eso es importante reconocer. Es importante reconocer el tipo de estría, es importante reconocer el medio que estoy usando, y algunos medios se suplementan con algunos antibióticos, bien claro lo dice la diapositiva, como trimestoprim sulfamethoxazol, colistina. ¿Para qué? Que algunos medios se hacen con esos suplementos para inhibir, para, digamos, no dejar crecer la microbiota de la boca, y así poder evidenciar de una buena forma las hemolisis. ¿Estamos? Entonces, yo una vez he identificado eso, porque esto no lo voy a ver, porque ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué continúa? Continúan las lecturas y las características de las colonias. Yo cuando voy a ver las colonias, ¿qué tipo de hemólisis tengo que buscar? Las colonias beta-hemolíticas, ¿verdad? Y eso tengo que, yo siempre digo, cuando uno hace una interpretación microbiológica, una lectura microbiológica, porque ya hemos hablado en la clase pasada, la parte preanalítica, cómo se toma la muestra, todo eso, ¿no es cierto? Ya hemos hablado. Inclusive la literatura, la bibliografía que les he enviado, también dice parte de eso. Cómo se cataloga, qué tipo de características debe tener la secreción faríngea para yo estar sospechando de una infección estreptococócica, ¿sí? También, ahora, hace poco, les he mandado la alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? El Streptococcus pyogenes, o las enfermedades pirogénicas, como le llama, son microorganismos que, a pesar de su simpleza en la cual donde se obtiene, son microorganismos de bastante peligrosidad. Y una de ellas es la alerta que les he enviado de la Organización Mundial de la Salud del año 2023, en donde se encontró estreptococos del grupo A ocasionando sepsis, ocasionando daños severos a nivel multiorgánico, y eso por eso que la Organización Mundial de la Salud dice, comenta, opina que debemos vigilar ese microorganismo. Pregunta, ¿será entonces si todos los laboratorios están haciendo ello, si están buscando eso, cuánto de la tasa de identificación que tienen? Y eso tenemos que saber. Entonces,
En secreción faríngea, ¿cómo voy a hacer la lectura? Entonces, yo les decía que la lectura siempre se hace una lectura interpretada en todos los cultivos, llámese urocultivo, coprocultivo, lo que hemos visto hasta ahora, siempre se interpreta, más no simplemente se observa y se anota, se interpreta. ¿Qué está pasando ahí? Yo en la clase pasada hemos sembrado, corrígeme si estoy equivocado, 2 placas de sus compañeras y una de cepa, ¿cierto? Entonces, la cepa es para que ustedes, como un control positivo que debió haber crecido de manera correcta, con una BT-hemólisis característica, y con el disco de bacitracina también que me dé un valor, digamos, es sensible o resistente a la bacitracina al Streptococcus. Sensible. ¿Qué me diferencia la bacitracina, si bien es cierto? ¿Qué me diferencia a mí dentro de los beta-hemolíticos? ¿Qué grupo o qué microorganismo me diferencia? Del grupo A y el otro del grupo B. Me diferencia del grupo A y del grupo B. Los dos son beta-hemolíticos. ¿Estamos? Entonces, primero, veo las características de las colonias. Voy a hacer unas colonias, no soy un dibujante, pero ven las hemólisis, ¿no? Las hemólisis, ¿qué tipo de hemólisis van a tener? Una beta-hemólisis. ¿Y eso qué significa? Tiene hemolicinas. ¿Qué tipo de hemolicinas tiene? Las de tipo O y las de tipo S. ¿Qué tipo de hemolicinas tiene? Las de tipo O, las de tipo S. Es por eso que hacen estas hemólisis en la placa de la sangre. Las de tipo O son muy lábiles al oxígeno y las de tipo S son estables al oxígeno. Ahí está tu respuesta, Jenny. Entonces, tengo que estar pacientemente eso. Y también las características morfológicas, bacteriológicas de la bacteria, que la proteína M es la cual hace que el microorganismo evite la fagocitosis y eso lo convierte más peligroso aún. También se habla en la literatura de shock tóxico estreptococócico. También se habla de otras patologías como faringoamigdalitis, fiebre escarlatina, sepsis, neumonía. Entonces, estoy frente a un microorganismo que frente a su simpleza puede originarme cuadros severos. Entonces, para eso, el tecnólogo que va a trabajar en microbiología tiene que estar preparado y más aún, hacer una lectura interpretada. Nosotros no somos un robot, como les vuelvo a decir en el anteriorama, creo que les comenté. Si yo a la señora, con todo el respeto del mundo, que nos hace la limpieza, le enseño que esta es una colonia y ser así medio blanquito, eso lo voy a tomar en cuenta, lo va a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes? Es que mirando la colonia tienen que describir todas estas cosas. Es una beta-hemólisis, pues una beta-hemólisis. Las hemolicinas están mediadas por 2 tipos de hemolicinas, el tipo S, el tipo O, ¿sí? Y eso son lo que ocasiona esa, digamos, esa apariencia transparente en el agar-sangre. Una vez hecho eso, yo tengo que estas colonias trabajarlo. Si estoy manejando una muestra de secreción faríngea, entonces yo tengo que hacer a esto una identificación. ¿Y cuál es la forma de hacer la identificación? Número 1 es con el disco de bacitracina. La bacitracina tiene que formar un halo más o menos mayor a 16, si no me equivoco. 7. Mayor a 17, ¿verdad? Sí, a 7. A 7, perdón. Gracias. Entonces, un halo que tiene que ser mayor a 7. ¿Y eso qué significa? Que me va a diferenciar 2 tipos de microorganismos beta-hemolíticos. Para eso me sirve la bacitracina. Yo sin bacitracina no puedo decir es un Streptococcus pyogenes, alegremente. Estoy frente a un Streptococcus beta-hemolítico. ¿Por qué? Por la característica de la hemólisis. ¿Cuál es la característica de la hemólisis de la beta-hemólisis? Es una hemólisis completa. La alfa-hemólisis es una hemólisis verdosa. La gamma-hemólisis es como que no tiene hemólisis. Entonces, hago esa identificación para que la bacitracina, y siempre tengo que poner pues la carga, ¿verdad? Para diferenciar el Streptococcus del grupo A
para diferenciar del Streptococcus del grupo si es sensible, estoy frente al Streptococcus del grupo y esto no es resistente. Entonces ya estoy yendo por un buen. Luego de eso, si yo quiero ir más allá, hacer una identificación, tengo que hacer la prueba de PIR. ¿Sí? Otra prueba. Tengo que hacer la prueba de PIR. El Streptococcus del grupo A es PIR. Positivo. PIR Positivo. positivo. ¿Sí? PIR positivo. Entonces, todo eso yo tengo que ir haciendo para llegar a diferenciar. Profesor, en mi muestra lo que me he sacado me ha crecido un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? Que es una microbiota mixta. ¿Ya? No se habla como flora, se habla como microbiota mixta. Entonces, yo empiezo a hacer la valoración de eso. También les dije que de mi recomendación, me hago cargo de lo que recomiendo, es que se hace una coloración gran interno, más no para reportar. ¿Sí? Interno. ¿Por qué? Para diferenciar portadores de infectantes. Puedo tener estreptococos de grupo A, porque el estreptococo A, ¿dónde es microbiota normal? ¿En qué parte? Choquehuanca. ¿Choquehuanca? ¿Sí? ¿En qué parte usted tiene estreptococos de grupo A piógenes? En su clase está, yo lo he visto. Porque si no saben reconocer dónde está cada microorganismo, va a ser muy difícil darle valor a algo que crece, ¿cierto? Algo que desarrolla. Está en piel y está en algunas secreciones, como microbiota comensal. ¿Sí? Eso siempre hay que tener en cuenta. ¿Dónde lo encuentro normalmente? Entonces, si está en secreciones, y probablemente en secreciones faríngeas, si no ocasiona ninguna patología y lo encuentro ahí, pregunta, ¿lo reportaré? Tengo que evidenciar que ese estreptococos del grupo A esté ocasionando un cuadro inflamatorio. Pero desde la toma de muestra yo tengo que darme cuenta, porque las amigdalitis van a estar inflamadas, supurativas, ulcerosas, con odinofagia, como le llaman, un dolor de oído terrible, o disfagia, perdón. Entonces, hay que siempre estar atento a esos tipos de síntomas. ¿Sí? Entonces, eso es toda la identificación que yo tengo que hacer. Sencillo, sencillo. Fácil, fácil. Lo que yo tengo que ir es más allá. Una vez que tengo la colonia aislada, yo tengo que, ¿con qué termina todo cultivo? Con el antiviral. Y ahora sí voy a ser más incisivo en los mecanismos de resistencia de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo tengo esto todo, identifico, hago la identificación, hago la valoración con un gran interno para mi lectura, para mi verificación, para mi aceptación de lo que hay aislado. Hay otra cosa. Se dice en la literatura también que yo les recomiendo al que le gusta microbiología, el tema de cocos, lean Lopardo. Lopardo es un argentino bastante, es un autor, es un microbiólogo muy famoso, que hace estudios sobre cocos. Sus literaturas, sus lecturas para mí son bastante, me ayudan a, digamos, son muy bonitas y también de alguna manera cuando lo leo, como dice, me lleva a ese mundo de los cocos, ¿no? Porque es bastante interesante ver, escuchar, leer su literatura. Habla, en el caso de estreptococo beta-hemolítico, tiene como 95 páginas para leer. Todos epidemiología, secuenciotipos, genes, serología, todo eso. Entonces, la vez pasada me decían, pero la práctica dice que no debe ponerse, o por lo menos no se debe poner en jarra. Hubo una discusión al principio dónde tiene que ser incubado, a temperatura normal, 37 en condiciones normales o con jarra. Se decía que el Streptococcus pneumoniae, que es otro Streptococcus en cadena, al hacer una alfa hemólisis,
Los cocos betemolíticos en jarra se volvían con el tiempo un alfa hemólisis y confundían con Streptococcus pneumoniae. Otros decían que no había mucha diferencia, que desarrollaba lo mismo, hacía el mismo desarrollo. Y hoy nos vamos a dar cuenta cuáles han sido nuestras conclusiones de nosotros, porque lo hemos puesto en jarra y lo hemos puesto en condiciones normales. ¿Estamos? Por eso es que les hice poner en jarra. Lo otro, en caso de la antistreptolicina O, si bien es cierto, les decía que es una prueba inmunológica que en algunos casos ya se está usando, pero hay una literatura francesa que menciona que el lazo es muy efectiva en muestras no supurativas, como una glomerulonefritis, como una fascitis, pero más no en muestras de secreciones faríngicas. Otra literatura hace poco de la española, o de Lopardo, menciona que el lazo, mientras hay una infección aguda entre 5 o 8 días, el lazo es efectivo. Pasado ese tiempo, ya no es efectivo. Profesor, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a seguir probando cómo me va. Por lo menos falta un estudio sobre eso, relacionar entre el lazo y la recuperación de Streptococcus pyogenes. ¿Puede ser un tema de tesis de pregrado? Tranquilamente. Listo, ahí tienen tesis de pregrado. Entonces, una vez que ya tienen este reglamento del Streptococcus agaricales, termina en lo que es un antibiograma, ¿verdad? El antibiograma se hace en un viulet sangre, siempre, referencia. ¿Y qué me dice la CLSI? Para eso les he dado la CLSI, no es para que lo guarden. La CLSI me dice que tengo, o por lo menos clínicamente, me dicen que los antibióticos para uso clínico son estos. Son penicilina, que es bastante sensible, el Streptococcus del grupo A o piógenes, en su diversa presentación. Puede ser una penicilina oral o puede ser una penicilina benzatínica. Que es de vía intravenosa. El otro antibiótico que se utiliza son la eritromicina, o los macrólidos en conjunto, también acabo de poner macrólidos, las tetraciclinas, la penicilina es el antibiótico más usado. Hay otros también que más o menos utilizan amoxicilina, ¿no? Es el más usado porque es bastante sensible. Pero las otras opciones son para aquellos que son alérgicos a la penicilina. Hay personas que son alérgicos a la penicilina. Profesor, ¿en el laboratorio qué hago? En el laboratorio tengo que testear esos antibióticos en la de sangre y tengo que preocuparme por la resistencia de estos. Porque muy aparte de identificar la sensibilidad o resistencia, tengo que yo preocuparme de la resistencia de ciertos microorganismos que gracias a Dios todavía no están siendo de un impacto grandote, todavía siguen siendo pequeños, pero siguen teniendo todavía resistencia. Testeo la penicilina, obviamente, la eritromicina, pongo la clindamicina y ahorita les digo por qué, pongo la tetraciclina, puedo poner por aquí amoxiclavulánico si gusto, y por acá puedo poner una cefuroxima. Todo a base de la norma del CDC. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de resistencia en este microorganismo que uno debe vigilar? Si bien es cierto, me dicen que penicilina es el que más se da porque es bastante sensible, pero ¿qué hago con las personas que no, que son alérgicas? ¿Qué hago? Tengo que efectuar otro antibiótico. Y para eso hago el antibiograma. Pero también tengo que estar atentos al mecanismo de resistencia que estos microorganismos ofrecen. Y para eso pongo acá eritroclinda. El eritroclinda tiene un mecanismo llamado resistencia, voy a poner acá, donde la clinda se pone así, como una D, todo está bañado, se pone así, se interrumpe así, todo está bañado, todo está bañado, todo está bañado.
se pone como una D. Mi D me salió medio raro, pero no salió nada. En el antidiograma, así como se pone una play, se pone una D. Se interrumpe acá, se achate la loma. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este microorganismo tiene un mecanismo de resistencia llamado MLSB. ¿Qué significa el MLSB? Resistencia inducible constitutiva a macrólidos, a linconsabidas y estreptograminas del grupo B. ¿Repito? Sí, por favor. Escríbelo. Ya te mareaste, bien. Tengo que buscar esta resistencia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Llamado MLSB. El MLSB puede ser inducible o constitutivo. ¿Qué significa el MLSB? Resistencia inducible o constitutivo a macrólidos, lincosamidas, macrólidos, lincosamidas y MLSB. Son patadas. Sí, yo decía. Todo está bien. MLSB. Y estreptograminas del grupo B. ¿Sí? Ese es el mecanismo de resistencia que se busca en Streptococcus pyogenes. Ahora, profesor, en español, ¿qué significa? Significa, si se forma esta D en mi antidiograma, tengo que considerar a los dos resistentes. Así esté sensible la eritromicina. Por eso pongo la clindamicina, porque la eritro con la clinda hacen ese efecto. ¿Si se forma qué, perdón? Se forma una D. Una D. D de David, de mi nombre. Sí, se forma una D en la placa. Entonces, eso yo tengo que buscar. Si encuentro eso, estoy detectando mecanismo de resistencia. Eso se llama mecanismo de resistencia. Entonces, se pone el eritro, ¿y qué quiere decir? Si el paciente es alérgico a la penicilina, el médico dice, le doy eritromicina. Pero aguanta, en mi placa me está saliendo una D. Le pongo resistente a la eritro. Y el médico tiene que buscar otra opción. Para eso, yo como laboratorista o como laboratorio de microbiología, profesional de microbiología, tengo que darle estos valores al clínico. Si es que es posible, porque a veces el Streptococcus es bastante lábil, a veces ya no aguanta para hacer antibiograma. Pero es muy importante, o sea, es a veces muy raro que un laboratorio haga antibiograma para Streptococcus del grupo B, del grupo A, perdón, porque la mayoría pues la terapia es penicilina, pero la pregunta va, ¿qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? Se debería hacer antibiograma. Es igual también en sistemas automatizados. Cuando yo corro la cepa en un byte, Microscan, Phoenix, esos equipos de microbiología que hacen identificación de antibiograma, tengo que ver inmediatamente cómo es el comportamiento de estos antibióticos eritroclínicos. Porque en mi clase de microbiología me acuerdo que me dijeron que penicilina es la de elección, pero si es alérgico el paciente, tiene que verse los otros antibióticos. Por eso que les hago esto. Disculpen que sea tan engorroso en esto, pero es la única forma que conozcan cómo se desarrolla todo esto. ¿Así? Sí, profesor, pero ¿cómo saber si es alérgico, profesor? ¿Cómo saber? Tienen que hacer la prueba la hacen en los hospitales, a los pacientes les hacen el test de alergia.
¿sí? Profesor, A la penicilina lo que no y me queda claro es si yo tengo una tengo que hacerle sí Ya o que mi sí amiga no me pasa. miológico con sangre, el antibiograma. sí, ya. Si tú tienes la colonia aislada, tú le puedes, atención chicos, si ustedes tienen la colonia aislada, la recomendación es que siempre debe terminar en un antibiograma. Si no, lo puedes informar como tal, el clínico empíricamente le va a dar penicilina. Y si es alérgico a la penicilina, casi estoy seguro que el segundo en la lista es eritromicina o acitromicina. Pero ¿y si es resistente? Y si es resistente, Y por eso sí. y si estamos originando resistencia, y vuelvo a repetir, ¿contra qué estamos luchando nosotros? A la resistencia antimicrobiana. Y la única forma de saber cómo se comportan los antibióticos por el microorganismos haciendo, si en el laboratorio donde estás te da la capacidad, Sí. digamos, de materiales para hacer el antibiograma, hazlo. Si no, con tan solo hacer una buena identificación, ya estás haciendo mucho, pero yo me estaría preocupando de la sensibilidad de ese microorganismo. Que con el tiempo puede ser igual que la E. coli, que ahora tiene BLE todo el mundo, beta-lactamasa de espectro extendido, y más adelante yo puedo tener faringitis, no me va a hacer ni peni, ni eritro, ni acitro, nada. Y otra cosa, para ir terminando y para terminar acá y dejarlos a ustedes. El trabajo de esta semana no va a ser informe. El trabajo va a ser grupal, tal como hacen su informe, pero van a ir a los hospitales, ahorita les voy a decir los hospitales, van a entrevistar a un tecnólogo de preferencia, cuál es el labor del microbiólogo en microbiología y cuál es su tasa de recuperación del estreptococcus de grupo A. Una grabación de 5 minutos en un PPT conjuntamente con sus resultados y que ustedes han tenido. Eso va a ser su trabajo de informe. ¿Puede ser un laboratorio particular? No, hospitales. Sobre Posta todo, médica. hospitales. Sobre todo por la vigilancia que les he mandado la letra de la Organización Mundial de la Salud. Eso repita, que lo preguntamos. Le hacen una entrevista de 5 minutos y le preguntan cuál es el rol del tecnólogo en microbiología clínica y cuál es la tasa de aislamiento del estreptococcus de grupo A y si conocen de la alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Bueno, ¿Repito? ¿puedes repetir? Sí, por favor. Como previo le hacen una entrevista y le preguntan cuál es el rol del tecnólogo en el laboratorio de microbiología. Segundo, cuál es la tasa de aislamiento del estreptococcus de grupo A en su laboratorio. La tasa de aislamiento del estreptococcus de grupo A. Cuál es la prevalencia o el número de aislamientos que tienen ellos. Del año pasado, obviamente, porque este año casi no va a tener nada. En su Del laboratorio. 2023 Ah, 2023. entonces, hasta ahora. Sí, está bien. Y si conocen de la alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. Nada más. Hospitales a visitar. Hospital 2 de Mayo. ¿Sí? El Hospital Arzobispo Loaiza. Y el Hospital Militar. El Hospital Edgardo Revalletti Martínez. Si conocen la alerta epidemiológica. Hipólito sí también. Hipólito, Revalletti, 2 de Mayo, Loaiza. 4 hospitales. Policía. Sí, son 4. No, son negativos. Catalaza están haciéndolo. Cuando quiero ver todo de su muestra de ustedes cómo crecieron, por favor. Profesor, préstame la cámara. O desarrollo de microbiota respiratorio. Hay de todo. A ver, la otra de compañero. Uno más. Y el otro. El otro fue con... Que se sabe que es de Catalaza. Viene de la jarra. Desarrolla en la jarra. ¿Se dan cuenta? Sí, es arriba. Entonces, no es Dijo que ya no varicela. tanto en la jarra como afuera. No, ambiente no. Sin condiciones de salud. Ambiente no lo vas a poner. De células con leucocitos, la observación se hace en aumento de coreo, no de 100, o de 10, de 10. Momento panorámico. Para yo evaluar,
células con leucocitos. ¿Sí? Cuando tengo una muestra verdadera, el aumento de 10, no de 100. Bajo a 100 para ver las características de los bacterias, si es coco, bacilo, coco bacilo. ¿Qué fue con el peróxido de hino? Va a llegar a de net, por si acaso. Y siempre vas a encontrar así, si que está negativo, así como está bien. No vas a decir, pero he encontrado acá, lo voy a hacer difícil, porque hay un montón de bacterias. Por eso que la boca es uno de los sitios más contaminados. Tienes que buscar microorganismos como molisquetes. Y si está tapado todo, la mala toma de muestra. Hay que tocar lengua. No. Ahí es de una persona normal. Ahí se está con. Estos de acá son de pero no solo los efectos biógenes son pueden ser por eso es importante que en la boca hay colonibacterias, hay estreptococci, esquimidas, hay íridas, mitis. Claro, porque se está pidiendo eso ya. No, eso no está pidiendo. En la boca no vas a encontrar solamente una sola. Pero cuando tú tomas una buena muestra y el paciente te ha manifestado todos los síntomas que te acabo de comunicar, entonces tú en tu cabeza ya estás que probablemente voy a llegar a un estrepto de tipo A. Si te crece así, debería crecer porque yo he tenido 2 casos que me han desarrollado y me han crecido muy poquitos. No he tenido toda esta masa. Poquitos, unas cuantas colonias. Y lo que yo hacía era esa colonia pequeña que está bien aislada, pasaba a otra garzana para purificar. Y de ahí empezaba a hacer todo. Esta es una cepa. ¿Está bien? Debería ser así. ¿Cómo no está bien? Debería crecer así. Está en las diapositivas. La clase que mandaron. No ambiente. 25 y con 6 segundos. De desarrollo. Hacemos De verdad, profesor, tome agüita. Catalasa negativa catalasa positiva que son muy me imagino que están atendiendo, ¿no? El examen después ponen la tasa positiva, cuando yo califico así, respuesta así, no le sale el oído. Pero ¿sabes qué hago cuando me hago? Me río. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, si es hemólisis, si hace hemólisis, puedo diferenciar y tengo que saber, pues en el GRAM yo siempre les he dicho, les estoy diciendo, ¿no? Todo se hace con un criterio. Si yo observo el GRAM, acostúmbrense a describir el GRAM, no como, estoy viendo a varios, me imagino que ya saben. Veo el GRAM y describo el coco que estoy viendo, cocos largos, cuántos cocos, si son cocos lanceolados, no son cocos lanceolados. Por favor, chicos, métense en la cabeza, por favor, métanse enteros. Bacilos gram negativos cortos, redondos, gorditos, previones que cocos bacilos gram negativos encapsulados, probablemente estoy frente a una Klebsiella pneumoniae. Cocos gram positivos en cadena lanceolados, estoy frente a un posible Streptococcus pneumoniae. Bacilos gram positivos esporulados, probablemente estoy con bacilos, o si no, los bacilos gram positivos en letra china, como escriben los chinos, estoy probablemente frente a un polinobacterio. Entonces, es así como se escribe. Gram. No solamente, cocos, bacilos, cocos.
por favor, o sea, hay que ser más, ¿no? Ya no te gusta la micro, listo, te acepto, pero por lo menos ahorita sí, pues hazme creer que te gusta. Lanceolados es como si fuera... Pero ese microscopio no ayuda. Listo chicos, observen el gran por favor como lo estoy diciendo. Los focos lanceolados son así. Como una gota. Esa es característica de Streptococcus pneumoniae. Profesor, pero Entonces, de esa forma tiene que poner el grano para que así tu colega, tu compañero, en el siguiente turno se escriba, encuentra y tú ya estés sospechando que probablemente es. Para eso les digo. profesor, pero ese microscopio no ayuda. Otro le llama. Pero para estrepto, para diferenciar, se hace, para diferenciar si es Agalactiae, Pneumoniae, si es Disgalactiae, si es Esquimidis, si es X, si es todo eso, tengo que hacer pruebas. ¿Qué pruebas? No bioquímicas, obviamente. Tengo que hacerle la sensibilidad a vancomicina, tengo que hacer sensibilidad a fluoquina, tengo que hacerle la prueba de CAM, tengo que hacerle el de licurato, todas esas cosas. Pero ahorita vamos a entrarnos en secreción faríngea. Para estreptopiógenes, ¿qué tengo que hacer? Ivacitacina. Con ivacitacina ya puedo decir que estoy frente a un estrepto de glucógeno. El PIR es un disco que en condiciones ácidas cambia de color. Fundamento del PIR, pero voy a decir. El piógenes es tipo. Para eso también están ustedes, tienen para cerciorarte que realmente el grupo B, ¿quién es? El estrepto agalactiae. ¿Sí? Ya sé que es estrepto agalactiae y yo teóricamente, pero en la práctica, ¿qué prueba hago? La prueba de CAM. La prueba de CAM me dice que es un estrepto agalactiae. Si no es ni A ni B, CIG. Disgalactiae. ¿Y eso qué es? Muy raro, en verdad, muy raro. Pero también se hace con el grupo A y B nada más. De CIG, muy raro, rarísimo. Grande la cepa y grande tu compañero. Por eso, pues, no está en En un PPT, ¿verdad? PPT. Bueno, me parece.